Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Jesús, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, que te dignaste elegir como madre a aquella que fue el fruto del santo matrimonio de Ana y Joaquín. Por los ruegos de estos santos esposos, ten misericordia de todos los casados, para que sean fecundos, y así crezca el número de los glorificadores de Dios, y conduce también a todos los llamados a tomar el estado conyugal, de forma de que sea Dios honrado en ellos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. San Joaquín y Santa Ana, rueguen por vosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo que es bien importante que tengamos bien clara la doctrina al respecto del matrimonio, de una manera lo más sencilla posible, de tal manera de poder esforzarnos en ponerla en práctica. Entonces, veamos lo siguiente. Estos deberes mutuos de los esposos. En virtud del santo matrimonio que contraen los esposos, se obligan el uno para con el otro, delante de Dios, y esta obligación a la cual se comprometen es consecuencia misma de la naturaleza del matrimonio. Y es en primer lugar la compañía que se deben hacer. Se cuenta en el libro del Génesis, y es muy importante el hecho que nos da a conocer Moisés. Dice claramente que Adán fue creado por Dios y creado fuera del paraíso. ¿No? Después fue puesto en el paraíso y Eva todavía no existía. Eva va a ser creada después de que al primer hombre, Adán, nuestro primer padre, se vio solo. Vio que todos los animalitos estaban con una compañía apropiada a su naturaleza, el león con su leona, el elefante con su elefanta, cada uno tenía su compañera. Adán se dio cuenta que él no tenía una ayuda semejante a él. Y es por eso que Dios va a crearle a Eva. Y nos permite tener presente esto, porque la mujer va a ser el fundamento del matrimonio, porque sin mujer no hay matrimonio. Sin mujer no hay matrimonio. Sin mujer no hay un hombre que pueda estar obligado para con ella y complementarse con ella. La mujer fue creada para el varón, pero creada no para los egoísmos del varón, sino para la tarea en común que van a tener con el varón, que es el bien común, el servicio de Dios, la misión que Dios les ha dado. En segundo lugar, y vamos a entrar un poquito más en el tema de la compañía, la segunda obligación a la que se comprometen los esposos es el amor mutuo. Se obligan a amarse el uno al otro. Han visto la gente tantas telenovelas, han leído tantas novelitas rosas con un falso concepto del amor que no tiene nada que ver con el amor cristiano, nada que ver con lo que Dios manda, que puede ser sorprendente escuchar de que se deben amar. Pero ¿cómo se van a deber amar, padre, si se les acabó el amor, que dicen? Habrán dejado que se acabe el amor, pero si han dejado que se acabe el amor, pónganse de acuerdo en reanimar el amor, en resucitar el amor, en acrecentar el amor. Están obligados
amarse. Y esto que parece, sí, a primera vista, tan difícil, que por supuesto con el auxilio de Dios no lo es tanto. Con Dios todo se puede. Muestra una vez más también porque la mujer es el principio, el fundamento del matrimonio. Pues la mujer tiene una gran capacidad, no solamente para amar, sino para reflotar hasta los amores eventualmente más perdidos de todos. Se acabó el amor, se perdió el amor, recupérelo. Dios a la mujer le ha dado una capacidad impresionante para hacerlo. En tercer lugar, la tercera obligación es la fidelidad conyugal. Es algo de una relevancia única. Y tan sagrado es este compromiso que el violarlo da derecho a la parte inocente a decir hasta aquí llegamos. Imagínense, da derecho, no lo obliga, pero da derecho a decir hasta aquí llegamos. Vayas a la pieza al lado, conmigo no cuente. La fidelidad conyugal, a la cual la mujer, a Dios gracias, es tan propensa, tan propensa. Es decir, las tres grandes deberes comunes a los esposos, en ellas la mujer tiene un rol muy importante. Compañía, ella fue hecha la compañera. El amor, ella está hecha para amar. La fidelidad, algo que la mujer espera es fidelidad. Algo a la cual está dispuesta es la fidelidad. Estas obligaciones del matrimonio, a las cuales están obligados las dos partes, el marido y la mujer, brotan de la misma naturaleza del matrimonio, es decir, del mismo matrimonio tal como Dios lo hizo en el principio del mundo. Y más encima está reafirmado, está consagrado por la ley positiva divina al elevar el matrimonio al orden sacramental, al hacer del matrimonio, de la institución natural del matrimonio, el séptimo sacramento. Veamos entonces en qué consiste la compañía o mutua cohabitación. La compañía o mutua cohabitación consiste en hacer vida en común, vivir juntos. Pensar que alguien se casa para despedirse al día siguiente y decir, bueno, en 5 años más nos vemos, yo me voy a vivir al Japón, mientras usted se queda aquí en Lima, la ciudad de los Reyes, donde se apareció la Virgen de las Mercedes. Y mire, no es la manera de proceder con un matrimonio, obviamente. Hay obligación de vivir juntos para poder cumplir la tarea que exige que estén juntos. Y esta vida en común se cumple principalmente habitando en la misma casa, ni siquiera en la misma ciudad, ni siquiera en la ciudad de los Reyes, por muy hermosa que es la ciudad de Lima. No, hay que vivir en la misma casa, participando de la misma mesa y compartiendo el mismo lecho conyugal. Son los tres elementos de esta vida en común. Porque es una vida tan común que hay que compartirlo todo. Porque se harán una sola carne. ¿Cómo se puede hacer eso sin una mujer? No se puede, es imposible. Es por eso que quieren hoy en día destruir a la mujer y destruir el matrimonio y destruir lo que significa ser de la raza humana. Porque quieren atentar contra esto, contra la institución santa del matrimonio, contra el divino sacramento del matrimonio. Esta mutua convivencia de los casados es una consecuencia lógica de la naturaleza y fines del matrimonio.
No nos olvidemos, el fin primario está revelado por Dios, es doctrina infalible de la Iglesia. El fin primario del santo matrimonio es la procreación y educación de la prole. Entonces, lo exige la misma institución matrimonial, el mismo contrato matrimonial. Contraemos matrimonio, realizamos el contrato para poder obtener este fin en primer lugar. Y se deduce de las palabras mismas de Jesucristo: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá con su mujer, se unirá con ella. Tienen que vivir juntos. En consecuencia, ninguno de los dos cónyuges puede ausentarse o separarse por mucho tiempo sin consentimiento del otro, a no existir justas causas. Si por justa causa el varón tuviera que permanecer en otro lugar, estaría obligado, si cómodamente lo pudiese hacer, a llevar consigo a su mujer. Y también estaría obligado él a acompañarla si la necesidad la compeliera a ella a cambiar de domicilio. Entonces, esto es muy importante, porque el libertinaje moral que se ha introducido, incluso desgraciadamente en el pueblo cristiano, dan la impresión de que el hecho de vivir juntos es algo simplemente que guardan mientras se les da la gana, mientras tienen el capricho de vivir juntos, siendo que están obligados delante de Dios a vivir juntos. Y solo razones muy serias pueden justificar el que por algún momento no estén juntos, no estén viviendo juntos. Póngale ustedes, ¿no es cierto?, por motivos laborales, y resulta que es imposible que la acompañe su cónyuge, y bueno, pueden haber razones serias que justifiquen una pequeña separación temporal. Bueno, a Dios gracias hoy en día, ¿no es cierto?, para que vean que el avance tecnológico no es malo en sí mismo, y lo he escuchado muchas veces, ¿no es cierto?, de personas, en el caso, por ejemplo, de camioneros, casados como Dios manda, y claro, por el motivo laboral no pueden llevar a su mujer en el camión, ni a los hijos. Entonces, bueno, pero mantienen el contacto permanente, diario, y más de una vez al día, eh, por teléfono. Que no se enfríe eh, la mutua pertenencia, ese trato cotidiano. Y es muy importante que el varón sea consciente de que, desde el punto de vista laboral, salvo situaciones verdaderamente imposibles, ¿no es cierto?, permanentemente ante la situación de tener que viajar, diga, bueno, ¿y mi señora? ¿Podré ir con mi señora? Como decía una madre cristiana, aunque sea en la maleta, lleve a la señora en la maleta. ¿Por qué? Porque es muy importante de que siempre estén juntos. Evidentemente, como jefe de la familia, el varón que tiene la obligación de mantener a su casa, a su mujer y sus hijos, se entiende que la mujer tiene, en principio, ¿no es cierto?, la obligación de seguirlo a él. Si se va a ir a vivir, ¿no es cierto?, a otra ciudad, por motivos laborales, bueno, se entiende que se va a ir con la familia a vivir a la otra ciudad. No es el caso de un pequeño viaje laboral o cosas así puntuales que no es factible hacer una cosa así, sino que todo lo contrario. Cuando hay verdaderamente un traslado, se entiende que se van juntos. ¿Mm? Por eso la esposa está obligada a seguir a su marido donde quiera que él establezca su domicilio de una manera fija y no con malos propósitos, ¿se entiende?
Se cambia de ciudad para hacerse cargo de un cartel de tráfico de droga. Bueno, evidentemente la señora y los hijos no pueden participar de eso. ¿Cómo van a dejar al esposo y al marido irse a meter entre gente de esa calaña? Indudablemente que no. Pero Dios mediante, ¿no es cierto? Esperamos que eso no sea una situación común. ¿eh? Entonces, de ordinario, evidentemente, la esposa va a seguir a su marido y hay que cambiar de domicilio por motivos laborales. No viene el caso aquí que mi papá, que mis hermanos, no. Acuérdense, téngalo siempre presente, por el santo matrimonio hemos contraído una unión para fundar una familia, mi familia. Entonces, la familia de donde provengo pasa a un segundo plano. A veces por motivos extraordinarios puede ocurrir, una esposa, ¿no es cierto? No sé, tiene acceso, pongamos usted, recibe un llamado del presidente de la República porque ella es pariente o por lo que fuere, ¿no es cierto? Esta circunstancia de la vida y le dice, mire, te nombro embajadora qué sé yo, en París. Bueno, para el marido eso significará acompañarla a ella por la relevancia del puesto, de lo que se supondría económicamente, qué sé yo. Ciertamente, una esposa antes de responder a esa propuesta debiera consultar con su marido y debiera hablar con sus hijos y debiera ella recordarse, voy a ser capaz de mantener la prioridad de mi matrimonio y mi familia con esto. Bueno, pueden haber situaciones extraordinarias, ¿no es cierto? Como el caso de una reina, que es madre, es esposa y es la reina. Bueno, hay situaciones extraordinarias, pero siempre teniendo en cuenta que debe estar al servicio del hogar. Ambos deben proporcionarse, en función de esta vida en común, deben proporcionarse mutuamente los alimentos y todo lo necesario para sostener honestamente su estado, considerando que ya no son dos, sino una sola carne. Es a lo que se llama participar de una misma mesa. Entonces no es simplemente sentarse a la mesa, sino todo lo que supone servir la mesa, que haya comida, que se haga, que compartamos esas instancias de la vida. Y vivir acordes al estado al cual se pertenece, al estado social, se dice. La sociedad está compuesta por distintas clases sociales, es decir, por distintas familias, unas más con más medios, otras con menos medios, cada una según la misión que Dios le ha dado en la sociedad. Y bueno, hay una obligación de cuidar ese estatus que uno tiene, que uno ha recibido de sus padres. Y ahí es muy importante en ese sentido, ¿no es cierto? La obligación del marido de mantener ese estatus. Y la mujer corresponder a ese estatus. Cuidar, vivir acordes a ese estatus. Incluso en la mesa, en lo que hace a la mesa, a la vida eh, social que implica eso. Por fin, tienen la obligación de compartir el lecho conyugal, que da pie a otro tema, digamos, que no lo vamos a tratar aquí, pero la importancia fundamental aquí, que dejémoslo bien claro, es que los esposos tienen su pieza conyugal. Pretender que los esposos puedan llevar una vida familiar ordenada, eh, grata delante de los ojos de Dios y vivan en la misma casa, pero en piezas separadas, sin motivo que lo justifique, evidentemente no es conforme a lo que Dios quiere. Se entiende que esta vida en común, el ser compañera ella de él, el ser él la cabeza de ella y ella su corazón, bueno, supone compartir también
la pieza conyugal, el lecho conyugal. Siempre les cuento a los que preparamos al matrimonio, que hace unos años atrás, el periódico socialista francés, evidentemente no ves con simpatía a la Iglesia Católica, por su ideología socialista, hizo una serie de artículos históricos, qué sé yo, y escribieron un artículo acerca de la historia del lecho conyugal. Y bueno, tuvieron la honradez en esa ocasión de reconocer de que el lecho conyugal era un aporte de la Iglesia Católica a la civilización humana. ¿Por qué? Porque antes del cristianismo, antes de la instauración por Jesucristo nuestro Señor de la Iglesia, bueno, en buena medida en los pueblos reinaba la poligamia, el divorcio, etcétera, ¿no? Y con la obra realizada por nuestro Señor y la tarea que le dejó a su esposa la Iglesia, y bueno, la santidad del matrimonio y la indisolubilidad del matrimonio y todo lo que ello implica, nos llevó justamente a establecer el lecho conyugal. A vivir, ¿por qué? Porque viven juntos el marido y la mujer, porque se han hecho una sola carne. Entonces estamos hablando de cosas muy serias, muy sagradas, muy relevantes. Y sin la mujer no podrían ocurrir, obviamente. Así Dios lo dispuso, con su sabiduría. Entonces tenemos en esta compañía que se deben los esposos, tenemos estos tres elementos. Vivir bajo el mismo techo, compartir la misma mesa, compartir el mismo lecho. Un autor norteamericano decía una cosa muy bonita. Dense cuenta que de las tres cosas que supone la vida en común, hay dos que él llamaba altares. El altar del lecho conyugal, San Pablo habla de que los esposos deben conservar inmaculado el lecho conyugal, inmaculado de todo pecado, y el altar de la mesa familiar. Él aludía a un tercer altar, claro está, de donde brotó todo esto, que es el altar de la Santa Misa, el altar de la iglesia, donde se ofrece el sacrificio redentor, donde se nos aplica la sangre de Jesucristo, para que seamos fieles a los compromisos contraídos ante el altar, en el santo matrimonio. Entonces ahí están los tres altares del cristiano, de la vida cristiana común, que suele ser, ¿no es cierto?, la vida cristiana matrimonial. La segunda obligación a la cual se comprometen los esposos en virtud de la misma naturaleza del matrimonio y en virtud de la ley divino positiva, es decir, sancionó nuestro Señor de manera expresa, digamos, ya no solamente a la ley natural, sino de manera enseñándonos a cómo amarnos, a cómo vivir este santo estado conyugal. Nos enseña el mutuo amor de los esposos. Nos exige el mutuo amor de los esposos. El amor mutuo de los esposos consiste en amarse sincera y entrañablemente el uno al otro, y amarse hasta la muerte, y con preferencia a cualquier persona y a costa de cualquier sacrificio. Y eso, ¿cómo puede hacerse si no es sobrenaturalmente? ¿Cómo puede hacerse si no es con la clara visión de que tenemos que ayudarnos a llegar al cielo?
que lo único que nos va a dar fuerza para superar todas las adversidades, las dificultades de la vida, las incomprensiones que van a haber entre los esposos, porque son de la raza humana, las torpezas que van a cometer el uno con el otro, a veces consciente y a veces inconscientemente, porque son de la raza humana caída. Y bueno, para lograr esta tarea hermosísima de amarse mutuamente hasta la muerte, hasta que la muerte los separe, necesitan tener esta perspectiva también sobrenatural de la grandeza, de la vocación a la cual Dios los llamó, de ayudarse el uno al otro a llegar a la gloria del cielo. Y en función de eso, los deberes que tenemos en la tierra, a costa de cualquier sacrificio, de cualquier sacrificio. En ninguna de nuestras sociedades hoy en día se admite esto, pero en todas nuestras sociedades la gente por lo menos conoció la generación de sus padres, de sus abuelos, y ellos mismos se admiran, qué coraje, qué valentía, qué espíritu de entrega al matrimonio, que a pesar de todos los pesares salieron adelante y no se abandonaron, no dejaron botado a su marido o a su mujer. ¿Por qué? Porque lo fundamental en fidelidad a Dios era perdurar juntos hasta la muerte, por amor de Dios y por amor al otro en función, en razón de Dios. San Pablo dice, lo que nos muestra claramente que aquí hay un mandato divino positivo, no basta la mera simpatía natural, no bastan las meras eh, consecuencias del trato mutuo natural del hombre y la mujer unidos en matrimonio, sino que hay un mandato divino. Dice San Pablo, que los esposos se amen como Jesucristo amó a su iglesia. Así tienen que amarse entre sí el marido y la mujer. Esa es la fuente de inspiración. Es allí donde van a encontrar ese amor que les permita llegar hasta el fin juntos, en las buenas y en las malas. Porque si nos casamos y queremos ser felices como matrimonio, hay que saber que para ser felices hay que pasar juntos buenas y malas. Y hay que saber superar las dificultades y los momentos malos, que les va a ayudar el superarlos a ser felices, justamente, a estar juntos en las buenas. ¿De dónde van a sacar esa fuerza sobrehumana? Y bueno, del amor de Jesucristo a la iglesia, a su única esposa, la iglesia católica. Jesucristo no tiene varias esposas, tiene una sola. Como Dios le dio a Adán una sola esposa, a la cual amó hasta la muerte. Y su esposa, la iglesia, ama a Jesucristo. Y Eva amó a su único esposo, Adán, hasta la muerte. Entonces Jesucristo restableció el matrimonio según era al principio. Va a decirle nuestro Señor a los fariseos. Al principio no fue así. Cuando le argumentaban de por qué, ¿no es cierto?, los judíos podían dispensarse, digamos, de esa unión perpetua. Jesús les dijo, al principio no fue así. Lo que ocurre entre ustedes a causa de la dureza de sus corazones. Y hay algunos que quieren hoy en día endurecer los corazones. Quieren restablecernos en la dureza del corazón ajeno al plan amoroso de Dios. Y no, sepamos que tenemos todo en los divinos sacramentos y en el mismo sacramento del matrimonio, las gracias necesarias para amarse según cómo se aman Cristo y la Iglesia. Nadie ha amado más a su esposa que Jesús, a su esposa la Iglesia. Y ninguna esposa ha amado más a su esposo que la Iglesia, Jesucristo. La Iglesia se la describe en las Sagradas Escrituras sin mancha ni arruga. Por eso es santa.
la verdadera iglesia de Jesucristo, la Santa Iglesia Católica. Dice San Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se sacrificó por ella. Amadlas como a vosotros mismos. ¿Por qué dice eso? Porque claro, si se hacen una sola carne, se entiende que la mujer, la esposa, ¿eh? que representa a la iglesia, no es otra cosa, sino es mi propia carne, para el que es, para el varón casado. ¿Mm? Y Cristo, ¿cómo ama a su esposa? Que la ha unido así, ¿mm? como, como a su propia carne, al punto de llamársele cuerpo místico de Jesucristo. Y bueno, la ha amado a tal punto de sacrificarse por ella. La ama a tal punto y se sacrifica de tal manera por ella que está dispuesto a morir por ella. ¿Eh? Y muere por ella. En los hechos muere por ella. Entonces, los esposos, los varones, tienen que aprender a amar así a sus mujeres, porque es lo más grande que Dios les ha dado para poder alcanzar la vida eterna. ¿Qué sería de ustedes sin la mujer que Dios les ha dado y sin los tesoros de los hijos que Dios mediante habrán recibido o esperan recibir de la bendición de Dios a través de sus mujeres? ¿Mm? La mujer es el fundamento del matrimonio. Las mujeres amen a sus maridos, dice San Pablo. Ante el amor de Jesucristo, la mujer le corresponde a Jesús, como la iglesia le corresponde a el amor de Cristo sacado por ella. No hay esposa que no se deje vencer, que no se rinda ante el amor del marido. Es imposible eso. Entonces, por eso, varones, aprendan a amar a sus mujeres como Cristo ama a su esposa, la iglesia. Si mutuamente se aman como a sí mismos, su amor será hondo y sincero, como resultado que será de la fusión en uno de dos corazones, ¿eh? y de dos inteligencias. Serán una sola carne. ¿Eh? Entonces, se unen las inteligencias, se unen los corazones. Y por lo mismo, ¿eh? es fundamental en este orden de cosas el alimentar entre los dos la amistad conyugal, que va a fusionar especialmente las almas. El amor conyugal debe durar toda la vida y a ser posible ha de avivarse con los años. No debe enfriarse con los años, sino que avivarse con los años, para que no se enfríe en la vejez. Mismo deberán ingeniarse ella y él para disimular sus defectos, para fomentar sus legítimos gustos y para tener siempre su corazón ardiendo en el fuego del amor mutuo. Esto es muy interesante porque significa que el amor que deben tenerse los esposos, a semejanza, inspirado y alimentado del amor de Jesús por la iglesia y de la iglesia por Jesucristo, no significa anular al otro. No significa anular al otro. Hay amores, eh, digámoslo así, con algunas características enfermizas, con celosías enfermizas, ¿eh? que llevan o que suponen, digámoslo así, la anulación del otro, anularlo. Entonces no puede hacer nada, no puede respirar, no puede, no sé, no puede hacer nada si no es ante la presencia del otro y siempre y cuando el otro eh, se lo permita. Bueno, no, las cosas no son así. No se olviden, eso lo hemos hablado en otras pláticas, que el amor y el mismo matrimonio se contrae entre personas adultas.
Entonces, una relación de amor entre dos personas adultas. Y esa misión común supone la unión de dos vidas, sí, pero de dos vidas, ¿no? De un varón y de una mujer, y un varón y una mujer son distintos, complementarios pero distintos. Entonces, fomentar sus legítimos gustos, mantener siempre ardiendo el fuego del mutuo amor. Y para esto es muy importante disimular los defectos, no que no los haya, que los hay siempre entre personas humanas, incluso entre los santos, hay defectos, lo dice Santa Teresa de Ávila en sus escritos, los pecados recurrentes, veniales, semideliberados, seguramente muchas veces, ¿eh? Pero bueno, hay defectos y bueno, hay que tener paciencia, hay que saber soportarse, hay que hay que fijarse más en las virtudes, en las cualidades del otro, ¿eh? Y por cierto, ¿no es cierto?, ayudarse a mejorar en aquellas cosas defectuosas, ¿eh? Pero que no sea lo que tapa el bosque, ¿eh? Que no nos fijemos de tal manera en el defecto que no se puede ver nada de todas las cosas buenas que tiene la otra parte. Al amor conyugal se, se debe anteponer solo el amor de Dios. Desde el día de la boda, el padre, la madre, los hermanos, los amigos, las actividades que pudieran ser un inconveniente, pasan a segundo plano. Segundo plano, no decimos que no existan. El papá y la mamá siempre seguirán el papá y la mamá, pero pasan a un segundo plano en función de que hemos abrazado un nuevo estado de vida al contraer matrimonio. Y por no tenerse esto en cuenta, algunos casados turban continuamente la paz y armonía que entre ellos debe reinar. Puede a veces ser el varón, que siempre está en función de su familia de origen, de su mamá, o de su hermana, o de sus hermanos, y deja a un lado, pospone a su mujer, que es lo que no tiene que posponer por nada. ¿Eh? O al revés, a veces puede ser la mujer, ¿no es cierto?, que pospone a su marido en función de su padre, de su madre, de sus hermanos. No, señor. Primero, su marido. Ustedes se han casado, tienen que tener claras las prioridades. Y la prioridad del matrimonio es el otro con el cual me he casado, en función de la familia, de los hijos, con la cual procuramos servir a Dios. Es muy común este error, ¿eh? Es muy frecuente, muy frecuente. Hay que corregirlo y es urgente corregirlo. Y por eso trae muchos inconvenientes la situación que a veces se presenta en muchos lugares de que los recién casados se van a vivir a la casa de sus padres por comodidad, porque no tienen casa todavía, etcétera. Y eso trae muchos inconvenientes, muchos problemas y muy serios. Por regla general, pueden haber excepciones, ¿no es cierto? Pero por regla general, las experiencias no son buenas. Claro, porque no es factible que en una casa existan dos reinas. ¿No? La dueña de casa y ahora la esposa que llega de mi hijo. No cuadra. Lo mismo al revés. ¿No? No cabe en una casa dos jefes de hogar, el dueño de casa y el esposo de mi hija. ¿No? Esos son problemas que traen muchas repercusiones negativas. Y tengan presente que el primer tiempo de matrimonio, no solamente los primeros meses, sino los primeros años de matrimonio, son de una importancia única, porque suponen el ajuste del uno al otro, que supone un trabajo, un esfuerzo de irse conociendo mejor, de irse amando cada vez más. Y
toda otra persona que esté presente en la vida cotidiana, como podrían ser, ¿no es cierto?, la familia de una de las partes, bueno, supone una dificultad mayor para ese conocimiento, ese trato que exige muchos sacrificios y mucha atención del uno para con el otro. Más vale irse a alojar a una pieza arrendada y vivir solos esta experiencia maravillosa del primer tiempo del matrimonio. Este amor tan dulce, tan necesario, ha de trabajarse, exige trabajo de parte de los dos, ha de mantenerse al precio de cualquier sacrificio, y para ello necesitarán ambos hacer continuas reservas de paciencia y de abnegación. No perder la paz, paciencia, la ciencia de la paz. Abnegarse, es decir, me niego a mí mismo. Tenemos muy a flor de piel el egoísmo, todos nosotros. Es una de las consecuencias del pecado original en la vida de todos nosotros. Entonces, mm, tengo que abnegarme a mí mismo. Soy varón, soy esposo recién casado, tengo que buscar agradar a mi mujer, darle gusto en todo. Soy mujer recién casada, lo mismo al revés. Tengo que abnegarme a mí misma, buscar agradar en todo a mi marido. Y renunciar a menudo al propio pensar y querer. Yo quería las cosas de esta manera, bueno, pero ella las hizo de esta otra. Por eso me voy a enfurecer, por eso voy a golpear la mesa. No, ¿no es cierto? Me voy a abnegar. No es que en mi casa se hacían así, sí, bueno, pero ella no, ella viene de otra casa. ¿Eh? Hay que tener paciencia, hay que ir aprendiendo a conocerse y hay que tener consideración de las costumbres en algunas cosas, por lo menos, eh, que seguramente serán distintas de los dos hogares, por más que tengan muchas cosas en común y muchas cosas parecidas. Dice Monseñor Gomá unas palabras muy bonitas: con frecuencia tendrán que hacer uno y otro el sacrificio del silencio, tan costoso a todos, cuando se vayan acumulando las nubes de la tormenta, que hará estallar una palabra inoportuna. Me guardo esa palabra, la tengo en la punta de la lengua, a decir un disparate porque estoy molesto, porque han sido un día malo, entre los dos. No largo esa palabra, molesta. Pido al corazón de Jesús, ¿no es cierto?, palabras de dulzura, busco recomponer las cosas, trato de buscar la manera de reconciliarnos. El sacrificio del propio juicio, dice Monseñor Gomá, aún con detrimento de intereses de menor cuantía, cuando este sacrificio haya de matar las asperezas y volver a unir los espíritus. A veces son pequeñas cosas sobre pequeñas cuestiones y se arma, como se dice, ¿no es cierto?, un temporal en un vaso de agua. Son cosas de poca relevancia, son cosas poco importantes. Guárdese su opinión, que puede ser legítima, pero guárdesela. ¿Para qué va a tocar ese tema que ha resultado a veces conflictivo? El sacrificio de un deseo honesto, de un viaje, de una visita, de una compra,
cuando ello haya de engendrar un instante de malestar en el otro cónyuge. Entonces, lo verán los casados muchas veces, ¿no? Si yo me hubiera ahorrado ese capricho que tenía, me habría evitado un problema, un enfrentamiento, una mala cara, porque no me ahorré el capricho, porque no me prescindí de ese gusto que tenía, que podría ser legítimo, pero no venía al caso ahora. Si la vida del cristiano está llena de sacrificios, y aquí más encima los esposos tienen la facilidad, el privilegio divino de saber que lo tienen que hacer del uno para con el otro, como Cristo ama a su iglesia y como la iglesia ama a Jesucristo. Quiero insistir en el aspecto sobrenatural de este amor, aspecto sobrenatural que no niega, no anula el aspecto natural. Lo sobrenatural no niega ni anula lo natural, sino que es lo natural elevado, santificado por la gracia. Lo que sí lo sobrenatural lleva a anular es el capricho, los egoísmos, las cosas que no son gratas a Dios o que no son tan gratas a Dios y podría hacerlas gratas a Dios o más gratas a Dios, ¿no es cierto?, buscando lo más perfecto. Entonces, tienen el hecho de que cómo nos vamos a amar como Cristo ama a la iglesia y la iglesia ama a Jesucristo si los esposos no viven en gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque no se trata solamente de imitar actitudes de Jesús y de la iglesia para con su esposo. Se trata de alimentar en nosotros el amor que ellos se tienen. Es su amor, amor sobrenatural, amor que exige en ambos la vida en gracia. Por cierto, la fragilidad humana es grande, incluso los casados pueden tener la desgracia de cometer algún pecado grave, qué sé yo, ¿no es cierto? Bueno, son cosas que desgraciadamente pueden ocurrir. Inmediatamente hago un acto de contrición perfecta. Me confieso lo antes posible, el mismo día si se puede. Voy a buscar confesor, no, hoy día no se puede, bueno, mañana, muy bien, para poder estar en las mejores disposiciones. Pero el acto de contrición perfecta nos devuelve la gracia santificante. Por cierto, ¿no es cierto?, en función de que me voy a confesar, pero devuelve la gracia santificante. De tal manera de poder yo estar en todas mis capacidades de amor sobrenatural para con mi marido, para con mi mujer, para con mis hijos. Y también a ellos los tenemos que amar sobrenaturalmente. Porque se trata de llegar al cielo, y sin amor sobrenatural no hay cielo para nadie. No lo olvidemos jamás. Entonces tenemos que mantenernos en gracia. No hay otra manera de tener este amor de caridad cristiana. ¿Cómo se cumplirán los esposos con el deber de la mutua fidelidad? Cumplirán los esposos con el deber de la mutua fidelidad, evitando con todo cuidado aquellas amistades que en alguna manera pudieran contribuir a entibiar el entrañable amor que se deben el uno al otro, alejarlos o indisponerlos entre sí, aunque no fuese más que momentáneamente. Entonces, aquí hablamos no solamente de relaciones peligrosas, ¿no es cierto?, con personas del otro sexo, eh, sino que pueden haber amistades o relaciones con otras personas, que pueden ser del mismo sexo, y que no hagan más que sembrar en la persona eh, la odiosidad hacia el cónyuge, por ejemplo. Entonces, tener cuidado con eso. Los esposos, al casarse, perdieron instantáneamente su libertad e independencia.
El marido y la mujer se pertenecen el uno al otro. Es mi mujer, dice el hombre casado. Es mi marido, dice la mujer casada. Y esto con igualdad de condiciones. Entonces esto hay que tenerlo muy presente y no olvidarlo jamás. Y cuanto más en medio de la sociedad corrompida en que vivimos. Entonces, ningún casado se pertenece a sí mismo, pertenece por entero a su cónyuge, por entero. Es la aplicación, una vez más, del principio de que eh, después de Dios, no hay nadie más importante para el hombre casado que su mujer, o para la mujer casada que su marido. Después de Dios, el cónyuge de cada cual. Pretender el marido, el cariño de otra mujer, la esposa, el de otro hombre, sería disponer de un corazón que no es suyo, por haberlo entregado a su consorte con juramento ante el altar de Dios. Sería introducir en el hogar un rival que a la corta o a la larga, estrepitosamente o en secreto, desalojaría de él a un legítimo ocupante y le ocasionaría la ruina irreparable. Hemos tenido la gracia de haber sido llamados por Dios a fundar una familia al contraer el vínculo del santo matrimonio, y bueno, tenemos que cuidarlo con todo nuestro corazón. He aquí por qué los casados no pueden aspirar a amores ilícitos, y por qué también deben evitar todo lo que a ellos puede inducirlos, como es la concurrencia a ciertos espectáculos o fiestas mundanas, la lectura de ciertos libros y revistas, la donación o aceptación de regalos, los galanteos, los juegos de palabras o de gestos, etc. Es decir, no es solamente el adulterio propiamente tal, sino la pendiente que lleva al adulterio, el tobogán que lleva al adulterio. Mucho cuidado con eso. Que la raza humana es frágil. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo no solamente prohibió libertinaje de la carne, sino que también las desviaciones del espíritu en pensamientos y deseos deshonestos. Y en razón de lo cual nos dio esta terrible sentencia. Yo os digo que todo aquel o aquella que pusiere los ojos en una mujer o en un hombre para codiciarla o codiciarlo, ya cometió adulterio en su corazón con ella o con él. Las cuales palabras de Cristo nuestro Señor, ni siquiera con el consentimiento mutuo de las partes pueden anularse, pues manifiestan una ley natural y divina que la voluntad de los hombres jamás puede quebrantar ni desviar. Entonces, qué horror el pretender que un cónyuge autorice a otro a ser infiel, a estar con otra persona de manera pecaminosa. Es una abominación. Y si Jesús nuestro Señor, como hemos leído, capítulo 5 de San Mateo, versículo 28, dice que ya cometió adulterio en su corazón por haberla visto con deseo de poseerla o de poseerlo, San Pablo nos advierte que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. No dice San Pablo que los que han cometido adulterio carnal solamente.
sino que también los que han adulterado de corazón. ¿Mm? Por supuesto, ¿no es cierto? El que ha tenido esa desgracia, que se confiese muy arrepentido y evite todo peligro para no volver a caer. Pero sepamos que es un grave pecado, un pecado mortal, el que se contrae traicionando el matrimonio, aunque no sea más que en el corazón. Cuán sagrado es el matrimonio y cuán sagrado es el amor que se deben tener los esposos y la fidelidad, la vida en común, o una vida en común que es apariencia nomás, que sea realidad. El corazón no desea a otra persona más que a la que tiene derecho a desear. El casado tiene derecho a desear a su mujer y la mujer casada a su marido, sí, pero a él, a ella, porque es su marido, porque es su mujer. ¿Qué hará la esposa entonces para guardar ella y lograr que se le guarde esta fidelidad? La esposa cumple, como siempre, un rol fundamental en todo esto. La esposa, para guardar ella la fidelidad conyugal y lograr que se le guarde esta fidelidad, avivará cada día más el afecto y la admiración hacia su marido, reconociendo y hasta exagerando sus cualidades y disimulando con caridad sus defectos. Además, tratará de hacerse cada vez más agradable por atractivos físicos y morales. Dios a la mujer la ha llenado de atractivos físicos y morales. Que los cuide, que los potencie al servicio de su matrimonio. La iglesia, modelo del amor a la esposa, a su marido, cada día ama y admira más a su divino esposo y no se cansa de cantar y publicar sus alabanzas. Cada día ama y admira más a su divino esposo y no se cansa de cantar y publicar sus alabanzas, con que se excita a amarlo todavía más y a más admirarlo. Si lo atacan sus enemigos, siempre tiene ella a la mano las armas para defenderlo. Otro tanto hace el celestial esposo con la iglesia, y así se realiza entre ellos admirablemente el ideal aquel del cantar de los cantares, mi amado para mí y yo para mí amado. Para lograrlo también las esposas con sus maridos, sean ellas sus admiradoras y sus alabadoras más apasionadas. Defiéndanlos de todos los ataques, como lo hace la iglesia, como esposa de Jesucristo. Y aprisionenlo día tras día con los lazos dorados de sus virtudes y de sus encantos. Sea para ellos todo su cariño, sea para ellos toda su ternura, sea para ellos el ejercicio diario de sus habilidades femeninas, sea para ellos sus galas y legítimas vanidades. Algunas creen que porque están casadas no tienen que verse más al espejo, no tienen que arreglarse más, no tienen que verse bonitas. Como ya estoy casada, padre, sí, pero usted está casada justamente, pues, con su marido. Usted tiene que verse bonita para su marido, tiene que arreglarse para su marido, tiene que cuidarse para su marido, cuidarse de su aspecto exterior, por supuesto, su virtud interior, ¿no? Su encanto interior, obviamente, pero también exterior, porque no somos ángeles. Entonces tenemos que cuidar eso. Y por algo Dios a la mujer le dio
un especial encanto, una especial hermosura. Se cuenta que en el mundo animal suele ser el macho el hermoso. En el mundo humano es la mujer. Es al revés. La hermosura Dios la derramó con abundancia en la mujer. Por algo será. Todo lo hizo con sabiduría. Entonces hay legítimas vanidades. No son vanidades ilegítimas a las cuales estamos animando, obviamente, sino legítimas vanidades. Entonces es muy importante, obviamente, ante cualquier inquietud espiritual, ¿cierto? Una mujer que quiere ser santa, una mujer católica, casada, que quiere ser santa, rectificar la intención. Yo lo hago esto por mi marido, me arreglo por mi marido. Quiero agradar a mi marido. Me compro un vestido nuevo para agradar a mi marido. Siempre, por supuesto, ¿no es cierto?, modesto. Lo que no quiere decir que no sea elegante, que tenga una cierta elegancia, cada uno según su estado, según sus posibilidades, ¿se entiende?, ¿no es cierto? Pero el hecho de arreglarse no significa ser inmodesta. ¿eh? No significa eso. O si no, ninguna muchacha podría casarse porque tendría que verse inmodesta para poder casarse. No, no tiene que verse inmodesta. Tiene que siempre ser modesta, sin perjuicio de verse bonita, de arreglarse. Dice San Francisco de Sales en la introducción a la vida devota: mujeres, no permitáis jamás ningún galanteo a vuestras personas. Los que vienen a alabar vuestra gracia y vuestra belleza deben seros sospechosos. Y si a vuestras alabanzas alguien añade el desprecio de vuestro marido, la cosa es clara, quiere perderos. Y entonces lo que hay que hacer es salir corriendo como del demonio en persona. ¿Y qué hará el marido en este mismo orden de cosas para serle fiel a su mujer? El marido pagará a su esposa con la misma moneda de la admiración y del cariño, acompañándola siempre que pueda, viviendo intensamente la vida del hogar y tratando de tenerla siempre contenta a su lado. Se cuenta los consejos justamente en razón de que el hombre está hecho para la vida exterior, fue hecho fuera del paraíso. El paraíso representa el hogar. Entonces la mujer, que es el fundamento del matrimonio, todas sus cualidades, sus talentos, sus encantos, su hermosura, todo es para hacer grata la vida del hogar, para ser el sol de su casa. Entonces el atractivo es que él vuelva, a que él vuelva con gusto a estar en su casa, a hacer vida en familia. El cariño y la admiración de la mujer propia decaen y hasta desaparecen por completo con el trato con la ajena. Y esto hoy en día, por desgracia, se hace muy común porque todo este liberalismo moral, todo este libertinaje, todo este olvido de Dios, ha llevado a qué? A querer sacar a la mujer de su reino, ¿no?, a la mujer casada de su reino, de su casa. No, tiene que trabajar, tiene que realizarse profesionalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La vida laboral en general se hace mixta. Hay hombres y mujeres mezclados por todos lados, por todos lados. Ni siquiera es que hay algunos oficios en que las muchachas solteras, que son enfermeras, que no sé qué, según sus cualidades femeninas, etcétera. No, 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 aquí ya todas las profesiones, está todo mezclado. Y bueno, eso supone algún peligro, evidentemente, para la virtud. Mientras seamos de la raza humana, claro está. Si alguien cree que no pertenece a la raza humana, es otro problema. En virtud del misterioso atractivo que ejerce en el corazón todo lo ajeno y desconocido, sobre todo cuando se pinta de rosa y se recubre de hechiceros encantos, el marido aficionado a fiestas y reuniones donde las mujeres hacen gala de sus gracias tentadoras,
forzosamente terminará por enredarse en ilícitos amores que provocarán en el hogar una catástrofe. Hace siglos que lo decía San Juan Crisóstomo. Cuando entras en tu casa, lo dice en su homilía sobre Saúl y David, cuando entras en tu casa con el alma disipada por esos espectáculos, aludía a los teatros, ¿no es cierto?, donde las actrices están con todos sus lucimientos, su hermosura potenciada al máximo, ¿no? Sí, con el alma disipada por esos espectáculos, debilitado, enervado, irritado contra todo pudor, tú no tienes más que miradas descontentas de tu propia mujer, sea cual sea su carácter. Ya San Juan Crisóstomo conocía la excusa, padre, es que mi mujer, usted sabe, es tan difícil, la pobre, yo la quiero, pero es tan difícil. No es excusa. Ardiendo en deseos que has encendido en el teatro, cautivado y loco por esas extrañas beldades, desdeñas a la esposa casta y modesta, compañera ordinaria de tu vida, la insultas, la maltratas, llena tu alma de esas voces disolutas, de esos cuadros, de esas actitudes, de todos esos fantasmas de lujuria, ya no piensas ver nada agradable en tu casa. Por eso, señoras esposas, por favor, antes que llegue el marido, siempre ir al baño, mirarse al espejo, pegarse una repasadita, una peinada nueva, ¿eh? Eh, verse hermosas y radiantes, salir a recibirlo. No lo olviden. Y no lo digo en broma, lo digo en serio, porque es muy importante, muy importante. Es más, que el marido salga de la casa al trabajo y que ya ustedes estén radiantes. Que las vea a ustedes y diga, no hay ninguna como mi mujer. Ya está vacunado. Lo único que voy a querer ser es volver lo antes posible para volver a verla, porque es su mujer, la mujercita que Dios le dio como bendición para ayudarlo a llegar al cielo. Es un hecho harto probado que todo lo que atenta contra la vida dulce y retirada del hogar, atenta contra la fidelidad conyugal. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el cultivar esa vida hogareña, esa vida familiar, esa amistad conyugal, bueno, es una defensa contra la infidelidad conyugal. Inviertan los hombres en hacer agradables su estadía en la casa, en ser generosos, ¿no es cierto?, en su trato amoroso con su mujer, con los hijos, y entre otros beneficios, en primer lugar, ¿no es cierto?, vivir según Dios, pero también, ¿no es cierto?, esto va a llevar a traer, entre otras ventajas, digamos, a saber invertir en su propia casa. El hombre que descubre la vida del hogar verá que no hay fiestas ni placeres comparables con los que a diario les proporciona la vida familiar. Y por último, con esto terminamos y damos pie a algunas preguntitas, si es que hay, es que hay que tener mucho cuidado con el peligro de los celos. Hay un gran peligro para la fidelidad conyugal y esos son las suspicacias, sea del hombre, sea de la mujer, ¿no es cierto? O de ambos, que se le llaman celos, en virtud del cual el marido celoso está siempre, por ejemplo, al acecho
para que hasta en los menores movimientos y ademanes de la esposa, o al revés, ¿no es cierto?, de la mujer hacia el marido, le ven algo torcido, algo sospechoso. El amor conyugal supone confianza. No podemos estar sospechando de todo. Obviamente nunca jamás hay que dar pie a nada que pudiera ser motivo de sospecha, ¿no?, ni como desafío, ni como prueba al otro, ¿no? Son cosas que no corresponden. Y son cosas que se las digo porque a veces uno escucha de gente que dice, no, que viene bien ponerla celosa, que no sé qué. Miren, no, esas cosas no se hacen, no se hacen. El matrimonio es algo sagrado, no es un juego. El resultado de estos celos, vengan de la parte que vengan, siempre es fatal para la paz y la fidelidad de los cónyuges. Donde ellos reinan, no hay cabida posible para los parientes y no hay intercambio de legítimos tratos. ¿Eh? Porque pongámosle, una esposa puede tener unas amigas, por supuesto que sí, que duda cabe. Un esposo puede ver a sus hermanos, ciertamente que sí, que duda cabe. Si las cosas están en su lugar, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Claro, si los hermanos ocupan el lugar de la esposa, ¿eh?, y nunca está con ella porque siempre está con los hermanos, bueno, ahí hay un desorden. ¿Eh? Pero las cosas ordenadamente, no hay ningún inconveniente. El amor se hace huraño cuando entran estas celosías. El cónyuge inocente evita el contacto del celoso, se aflojan los lazos de la convivencia y quizás, porque es grande la miseria humana y son terribles las exigencias del corazón, quizás se forme fuera del hogar un centro de atracción que arruine definitivamente la concordia conyugal. A la Madre del Amor Hermoso pidamos hacer en nuestras vidas de esposos o de futuros esposos, los que esperan casarse, pidámosle la gracia a ella como Madre del Amor Hermoso de respetar estos deberes sagrados del matrimonio, de los cuales pende la felicidad conyugal, la verdadera felicidad que consiste en servir a Dios, en llegar juntos al cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre del Amor Hermoso, ruega por nosotros. El amor es distinto en distintas etapas también del matrimonio. ¿Eh? Póngale que se casaron 20añeros. No es lo mismo a los 20 que a los 50 o que a los 80. No son las mismas impresiones. No. Entonces no necesariamente significa que que no se amen. Hay que saber también que hay etapas distintas en el amor, situaciones distintas, momentos distintos. Pero el punto es que el amor no puede acabarse si no dejamos que se acabe. Y si se acabó por nuestro descuido, tenemos que pedirle a nuestro Señor que lo resucite. ¿Y cómo se resucita el amor conyugal? Haciendo actos de amor. Haciendo actos de amor, amándose como corresponde. Volver a amarse, volver a comprometerse en ese amor que se juraron delante de Dios nuestro Señor, al cual se obligaron. Tengan presente que incluso puede ser que alguien se haya casado sin amor. En la historia del mundo ha sido muy común eso. Y después se han amado mucho. En el matrimonio se han conocido y se han amado mucho. Imagínense si nos hemos amado antes del matrimonio. Debiera ser una ventaja, ¿no? Se supone. Entonces, ¿por qué voy a dejar que se apague el amor? Entonces, teniendo en cuenta que el amor
se puede experimentar de manera distinta, en épocas distintas, en años distintos, digámoslo así. No hay que dejar nunca que se apague y hay que acrecentarlo. Lo más lindo sería que cada vez se amaran más. La Virgen y San José, por supuesto, es un matrimonio virginal, ¿no es cierto?, con características particulares. Ahí en el canal católico Jacobeos, que tenemos, ahí se subió la película María Reina, y se muestra, ¿no?, cómo San José y la Virgen los ponen en camas separadas, para hacer bien visible esa, esa situación particular de ellos, como un matrimonio virginal. Pero se amaban la Virgen y San José, y bueno, ¿qué duda les cabe? El amor espiritual más intenso jamás visto entre un esposo y una esposa. ¿Qué duda les cabe? Y totalmente vírgenes, por supuesto que sí, totalmente. ¿Qué duda les cabe? ¿Eh? La siempre Virgen María y el virginal San José. Entonces, el amor verdadero debe aspirar justamente a ir creciendo cada vez más. Entonces, las edades, las distintas circunstancias de la vida, las vocaciones particulares, son todas cosas que entran a jugar según el plan de Dios, pero todo debe ponerse al servicio de ese amor con el cual debemos amarnos en Cristo Jesús. Y una cosa fundamental en el amor es agradarse el uno al otro. Entonces, quizás a veces viene bien una nueva luna de miel. Nos hemos descuidado, nos hemos dejado de conocer. El ser humano es un misterio. Tómense una luna de miel, y pónganse a trabajar por volverse a conocer profundamente. Y ayudarse así a amarse como corresponde. Ánimo. No es fácil la tarea por si acaso, pero es una tarea que la da el tatita Dios, así que hay que cumplirla con nuestras mejores fuerzas. Bueno, puede ser, ¿no es cierto? Puede ser que haya una circunstancia así particular, digamos, si es el único hijo, ¿quién lo puede hacer? Bueno, pero en todo caso, en esa situación que nos ponemos, la esposa sabe muy bien con quién se casa y sabe muy bien que eventualmente podría haber esta dificultad. Se cuenta en un matrimonio común y corriente, sin ponernos en situaciones tan particulares, ¿no? El día de mañana, 20 años después de matrimonio, ella es la única mujer o es la que tiene los conocimientos de enfermería o qué sé yo, entonces la mamá o el papá están muy enfermos y necesitan unos cuidados especiales. Y bueno, el marido, ¿cómo no va a comprender eso? Si el problema no es esas situaciones particulares que no durarán toda la vida, sino el hecho de que durante la vida conyugal, el otro cónyuge pasa a ser postergado. Ese es el problema. Siempre pueden haber situaciones particulares de enfermedad, de esto, lo otro, que exijan una atención especial, que tengo que ir a ver a mi padre. Bueno, siempre pueden ocurrir cosas así. Bueno, siempre se puede hacer eso bien, ¿no? Otra cosa sería que las conversaciones sean para alimentar odiosidad. Eso sería negativo, eso no sería de ninguna conveniencia, obviamente. Pero en el caso especialmente de la psicología femenina, les viene muy bien a las mujeres, guardando, como siempre, ¿no es cierto? No sé, por el respeto y el pudor y qué sé yo, digamos, de las situaciones propias de un hogar. Eh, el compartir situaciones o
dificultades, qué sé yo, digamos, y ayudarse en ese sentido. Es decir, puede darse de buena manera eso. A eso voy, digamos, ¿no? Entonces, el problema sería que unas amistades pudieran, en vez de ser una ayuda, eh, que pudieran ser un, un obstáculo a la vida familiar. Entonces, no hay problema de que se compartan de manera decente, ¿se entiende? De manera pudorosa, respetuosa, digamos, de la intimidad familiar, ¿no? Como se dice, los trapitos sucios se lavan en casa. ¿Eh? Sí, es verdad eso, bien entendido también, ¿no es cierto? Bueno, aquí se comparte situaciones, uno escucha experiencias, mira que mi mamá decía que esto, que lo otro, que no sé cuánto, que, que permiten, digamos, tomar buenas decisiones, saber hacer cosas beneficiosas para la vida familiar. Mm. Puede ser positivo. Mm. Bien hecho. Depende, digamos, de las situaciones, digamos. Puede ser que a veces sea una ayuda importante porque estamos en una situación difícil. El problema sería, ¿no es cierto?, que unos padres ¿eh? Ayudan de tal manera que no permiten ¿eh? A esos esposos jóvenes eh, asumir sus obligaciones, eh, lo que deben hacer para sacar adelante su familia. Entonces, no son autónomos, sino que están en función de la ayuda que van a recibir de sus padres. Ese sería el problema. Ujú. Puede haber una situación en que se necesite una ayuda importante y viene muy bien y salimos adelante y las cosas vuelven a la normalidad. Pero no sería bueno de que alguien dependiera de tal manera de sus padres, de que en realidad no mantiene el lugar, digámoslo así, como ejemplo, ¿no es cierto?, el marido, sino que todo depende de que los papás del marido mantengan la casa. Bueno, pero decir, ¿usted se casó con un menor de edad o qué? Entonces el problema no es la ayuda, sino que una ayuda pueda ser de tal dimensión que anule las capacidades de trabajo o de maduración de esa familia, que debe tener una cierta autonomía. ¿Mm? A pedirle al Sagrado Corazón de Jesús soportarla. Mm. Es verdad, a veces los hombres pueden ser en sus modos duros y para la mujer muy violentos, ¿eh? Aunque no tengan violencia física hacia ella, ¿no? Y producirles un susto, un perjuicio fuerte. ¿Mm? Pero bueno, hay que buscar la manera de que esas cosas no sigan siendo así. ¿Mm? El poder de una mujer sobre su marido es inmenso, inmenso. Dios lo hizo así. Entonces, confíe en esas cualidades, en esos talentos. Rece y trabaje para que se civilice, para que se amance la fiera que hay en ese corazón. Descubrir por qué puede ser tan violento, no sé. Pero no nos olvidemos, digamos, por más que hayan dificultades, por más que hayan problemas en un matrimonio, y los hay en todos los matrimonios, hay que sacar adelante el matrimonio. Entonces, a veces pueden, una cosa así, a una mujer hacerla sufrir mucho, pero, pero tiene una tarea que cumplir. ¿Eh? Por eso es importante también conocerse bien antes del matrimonio. ¿Mm? Pero la gran tarea es, salvo cosas absolutamente extraordinarias, que lo hagan imposible, la gran tarea es seguir adelante y vencer los obstáculos. Siempre pueden haber nuevas precisiones y cosas. Bueno, a la medida que vamos hablando de estas cosas pueden salir nuevas luces.
Les doy la bendición, los invito a asomarse al canal Católicos Jacobeos, suscribirse incluso. Mañana es la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes, pidamos la merced a ella, que es toda poderosa por gracia, de nos dé el coraje a todos de trabajar por nuestros matrimonios y de superar todo tipo de dificultades y lograr la gran tarea que Dios que tiene entre manos, que es que nos encontremos en el cielo, en toda la familia. Aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terram, Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amén. Que Dios los bendiga, que la Virgen los proteja. Feliz fiesta de Nuestra Señora de la Merced, de Nuestra Señora de las Mercedes. Y ánimo a los casados y a los que se van a casar.